noches. El martes que viene, ahí está San Expedito, como siempre, compartiendo nuestra mesa de redacción. El martes que viene, día de San Expedito, vamos a tocar algunos temas que lo ponen al gobernador de la provincia, Oscar Domingo Pepo, en el ojo de la tormenta. Usted sabe que CAMESA, a partir de ayer, le otorga 10% menos de energía a la provincia del Chaco, y según nuestros informantes fidedignos, ya comenzó también desde ayer SECHEP a hacer cortes rotativos, primero en el área metropolitana. Lo que provoca esto es que CAMESA posiblemente, y eso es lo que está amenazando, de cortarle la energía, está en condiciones de cortarle la energía. La pregunta es hasta dónde podrá intervenir Macri o no, de acuerdo a lo allegado que esté Pepo con el gobierno nacional. Por ahí se dijo que él incluso salió a desmentir, se dijo que podría ser el candidato a gobernador de Cambiemos. El otro tema que vamos a tocar la semana que viene es la carta que el intendente Machuca le envió al gobernador pidiéndole urgente instrumentos, equipamientos, nuevas celdas para la policía por la inseguridad absoluta en La Breña. Absoluta. Lo que llama la atención es que es una municipalidad radical, pero al margen de esto, lo que se pregunta a la gente, y también vamos a tocar eso, son los 60 millones de pesos con carácter no reintegrable que le transfirió en el 2016 30 y en el 2017 otros 30 a la Fundación Chaco Solidario, y que hasta ahora no hay rendición de cuentas. ¿Quién preside la fundación? Su esposa. La pregunta es cuánto le transfirió en el 2018 y cuánto le va a transferir en el 2019 y para qué y cuándo van a rendir cuentas. Estos son los temas de la semana que viene. Damos vuelta a la hoja. Hoy vamos a compartir con el intendente de Resistencia, Jorge Milton Capitanich, un tema que por supuesto nos preocupa a todos los resistencianos. Estas condiciones climáticas que hasta incluso ha venido a cambiarnos la tranquilidad en el seno familiar. Intendente, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo te va? Un gran gusto saludarte. El otro día dijiste, estamos en emergencia. ¿Qué significa para la Resistencia estar en emergencia? Bueno, nosotros estamos transitando un ciclo, primero húmedo. Nosotros tenemos una serie estadística de tiempo desde 1954 hasta la fecha, más o menos 65 años consolidados, y estamos transitando el 66, que nos permite visualizar claramente que los ciclos alternativos que existen en la ciudad y en la provincia son ciclos húmedos y secos, y efectivamente hemos observado que los ciclos son cada vez más extensos y cada vez más intensos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que efectivamente el impacto climático es más adverso. Segundo, estamos transitando también lo que se considera 80% de probabilidad del fenómeno climático del Niño, los vientos alisios y en general lo que hemos tenido durante el mes de enero, anticiclón sobre Brasil, Río de Janeiro, el centro de baja presión acá y las tormentas que se generan y obviamente lluvias copiosas, intensas, granizos, tormentas fuertes, severas, vientos, y esto obviamente nos afecta desde el punto de vista climático. En tercer lugar, estamos observando claramente un impacto desde el punto de vista de lluvias muy copiosas, muy contundentes, para lo cual los sistemas de desagüe obviamente no pueden de ningún modo poder abarcar tamaño nivel de afectación. Por ejemplo, en el mes de enero nosotros tuvimos 614 milímetros de lluvia. Y si sumamos los últimos 60 días, prácticamente llegamos a 1000 milímetros de lluvia. Y a su vez, si tomamos la isodieta, o sea, la
curva de lluvias en el año y en los últimos 65, el promedio es 1.327 milímetros. El máximo fueron 2.090 milímetros y el año pasado tuvimos casi 1.790 milímetros. O sea que, en definitiva, los 3 años, 2016, 2017 y 2018, hemos tenido un problema serio. Lluvias por encima de lo normal con récord más o menos en junio del 2016, récord en abril del año 2017 con 551, récord en enero del año pasado y en este también. Así que estamos verdaderamente ante lo que se denomina un cambio, primero ciclo húmedo, cambio climático y corriente del Niño. ¿Cuánto tiene que ver con esto los desmontes? Bueno, eso es un tema que se aprecia en el contexto global, digamos. Hay una cuestión que el Papa Francisco en Laudato Si menciona claramente lo que significa la protección de la casa común. Hay múltiples efectos que tienen que ver con el efecto invernadero, con el calentamiento global y que eso impacta en el clima. Uno no puede hacer a ciencia cierta cuánto es efectivamente lo que contribuye cada cosa, digamos, pero lo cierto es que tenemos un problema. Aquí en la ciudad de Resistencia nosotros presentamos en el año 2016 en consulta ciudadana y actualizamos ahora sobre la base de dólar más precios de construcción, el equivalente a 165 millones de dólares, que es lo que hay que invertir en infraestructura hídrica. Entonces, hicimos un plan de ordenamiento territorial 2040 con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que lo pretendemos extender a toda la área metropolitana. Trabajamos un modelo de convenio con la Facultad de Ingeniería para un plan director, que también lo pretendemos establecer. Ahora, eso de nada sirve si no tenemos asignación de recursos en forma sistemática. Y la verdad que hicimos una fuerte inversión nosotros, pero es importante admitir lo siguiente. El gobierno nacional, liderado por el ingeniero Mauricio Macri, a partir del 10 de diciembre del año 2015, le sacó lisa y llanamente a Resistencia el equivalente a 256,6 millones de dólares. ¿Cómo se construye esa cifra? Bueno, esa cifra se construye por, primero, la pérdida neta de la derogación del decreto 2635 del 30 de noviembre del año 2015. Nosotros, la verdad que si tendríamos la restitución inmediata de los fondos, no deberíamos recurrir al Fondo de Garantía de Sustentabilidad y un sistema de préstamo cancelable con posterioridad. La verdad es que nos debería dar a nosotros, los municipios, más o menos más de 500 millones de pesos que efectivamente no recibimos en valores actualizados. Segundo, nos quitaron el Fondo Federal Solidario, el Fondo Sojero, 232 millones de pesos estimado este año. Tercero, nos quitaron las obras claves. Avenida San Martín, que iba de la Soberanía Nacional, Malvinas Argentinas, hasta Canal Quijano. Eso era un conducto pluvial de carácter estructural para la zona y obviamente avenida pavimentada con alumbrado público. La avenida Alberdi lo mismo. Obviamente teníamos una proyección adicional en Hernandarias y Maglín, pero eran efectivamente mecanismos de conectividad vial y obras de infraestructura hídrica para la zona sur de la ciudad. Respecto al Canal 16, es una obra que efectivamente está en proceso de ejecución. Nosotros hicimos el proyecto ejecutivo en el año 2014, se licitó, se trabajó durante el año 2016, licitación 2017, inicio de obra 2018, ritmo de ejecución 8-10% será, y salvo que se haya certificado más en el transcurso de este tiempo. También el tema de la autovía de la ruta 11. 30% de ejecución, cuando en realidad se arrancó en el segundo semestre del año 2013. Era sí, el autódromo. Claro, esas son realmente obras estructurales que tienen que ver con obras hídricas más pavimento urbano. Entonces, son obras muy significativas, lo mismo que lo que es Juana Cerduy y Juan Manuel de Rosas, o lo mismo que Falcón y regulación de Laguna Falcón, o también la regulación de Laguna Mapic. Entonces, digo, hay muchísimas obras que efectivamente no han podido ser ejecutadas en este tiempo por una rescisión unilateral por parte del Gobierno Nacional. Lo mismo que la Corporación Andina de Fomento y los 30 millones de dólares asignados, más los 10 millones de dólares de contrapartida nacional que efectivamente se tenían que invertir. Entonces, la verdad es que nosotros nos sentimos fuertemente discriminados por el Gobierno Nacional a través de una política contundente que nos ha quitado recursos. Y a su vez nosotros tuvimos que asumir en condiciones adversas la gestión municipal, porque la verdad es que nosotros tuvimos 41 millones de pesos de superávit fiscal primario 2018 y creo que son 25 millones de pesos en superávit fiscal financiero. Pero antes nosotros heredamos una situación muy complicada. La masa salarial representaba 144% de los recursos coparticipables. Eso, durante la gestión Aida Ayala, en general se mantuvo entre el 85 y el 88% en promedio. Sí. Eso es muy bueno. Llegó a 100% prácticamente en el año 2015, ya cuando se iban.
Y la verdad que tuvimos casi 2.354, 2.400 agentes entre jornalizados y planta permanente en los últimos 6 meses. En definitiva, nos aumentaron la masa salarial 68%, nos dejaron 144% para que, en definitiva, todos los recursos coparticipables y más recursos propios tendríamos que solamente para pagar sueldos. Y la ciudad de Resistencia tiene un problema. La ciudad necesita una inversión no menos de 1.000 millones de dólares, no menos de 500 y realmente una inversión razonable son 1.000 millones de dólares. O sea, 1.000 millones de dólares son 40.000 millones de pesos. Nuestro presupuesto es 4.800 millones de pesos. En realidad, sumar así, date 120 millones de dólares, 20 millones de dólares con mucho esfuerzo y no vamos a llegar quizás este año a invertirlo. Entonces, esto es un círculo vicioso, en el sentido siguiente. Si vos no tenés para invertir en infraestructura social básica, el costo operativo de mantenimiento de servicios aumenta. El doble. Claro, y en consecuencia es un círculo vicioso, tenés que poner más para servicio y menos para inversión pública. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es mucha como inversión. un auto cuando tiene 10 años. Exactamente, o sea, ese es el problema. Los costos operativos de mantenimiento son superiores al valor neto de reposición derivado de la venta del auto. O sea, ese es el gran problema que tenés. Entonces, ¿cuál es el problema de Resistencia? Es un déficit de infraestructura social básica, de infraestructura pública enorme. Nosotros estamos haciendo un récord total de inversión, porque lo que hicimos es, tenemos más o menos con... Ahora, ¿cómo puede hacer usted, intendente, las obras que está haciendo con presupuesto propio y la provincia que se calcula que recibió en el año 2018 casi el 50% más de coparticipación que en el año 2017? No pudo ni siquiera designarle una contrapartida para hacer el canal 16, que el propio gobernador reconoció que nos inundamos acá en el área metropolitana, pues no está el canal 16 hecho. Sí, a ver, nosotros, lo que nosotros hicimos en el ámbito municipal fue una política de austeridad fiscal, de reforma tributaria y de optimización de la estructura de erogaciones públicas, o sea, de la erogación del sector público, en el sentido siguiente. Hicimos la máxima prioridad en inversión en infraestructura, hicimos 3 cosas: potenciar un marco regulatorio adecuado, generar un modelo de optimización en la infraestructura de servicios y obviamente en materia de inversión pública generar la mayor asignación de recursos. ¿Qué es lo que hicimos? Eso es lo que hicimos, o sea, y básicamente baja del 144% a 100% la masa salarial, y la verdad que debería estar en 85% para los próximos 4 años. Tuvimos más o menos una disminución que serán cerca de 785 agentes en total, producto de jubilaciones y ordenamiento desde el punto de vista de su administración. En ese sentido, hemos mejorado sustancialmente la capacidad de administración y de gerenciamiento del sector público municipal, pero nos falta y mucho todavía. Ahora, ¿qué pasó con la provincia? Bueno, yo la verdad que no emito juicio de valor sobre la gestión provincial, porque la verdad es que no me compete a mí, pero sí digo que yo creo que la política salarial que ellos impulsaron en el año 2016 no fue la adecuada, y me parece que la política fiscal en general en los primeros meses y años no fue la adecuada en el contexto internacional y nacional que se desenvuelve la economía. Entonces, ¿nosotros qué previsión hicimos? Yo hice una previsión correcta, en el sentido de interpreté un escenario macroeconómico absolutamente adverso, con un cambio de escenario internacional, con un cambio de escenario nacional, y obviamente entonces lo que dije es hacer una reforma tributaria, lograr mayor autonomía fiscal y financiera y tener un modelo de optimización en la estructura de gastos. Capitanich, la gente que está en el círculo más íntimo suyo dice: estamos esperando una embestida periodística, política, incluso hasta empresaria. Con el contraste usted crea el Consejo Económico, Social y Político, CONESPO, y hoy en el Diario Norte dice: 11 entidades privadas insisten en que la delicada situación de las pymes sigue sin respuesta y piden decisiones urgentes. Pareciera ser de que Capitanich crea un adecuado, en la emergencia, un adecuado escenario, y el gobierno provincial dice: no, está todo bien. ¿Cómo se interpreta esto? A ver, CONESPO es una institución que fue creada por la Carta Orgánica Municipal aprobada en el año 2000, artículo 242. Cuando nosotros iniciamos la gestión municipal del Departamento Ejecutivo, impulsamos el 11 de diciembre un conjunto de iniciativas legislativas, entre las cuales estaba su creación,
La verdad es que en abril del año 2016 se aprobó y lo que ocurre siempre, algo que no se sigue, no fue regulado o reglamentado hasta que yo insistí para que se reglamente y se convoque. Y eso es lo que permitió la constitución efectiva ahora, en este escenario, que obviamente es particularmente crítico. Yo lo que creo es que, el Consejo Económico y Social de la provincia del Chaco funciona, tal es así que Carlos Kovic ayer nos comunicaba que junto a Salta, Santa Fe, creo que Entre Ríos también, y otras provincias argentinas, creo que también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque provincia no la tiene, están articulando una estructura de carácter federal y hay un encuentro que se hace este año aquí en la provincia de Chaco. Nosotros entendemos que esa... ¿Es vinculante lo que hace? No, no es vinculante de acuerdo a lo que prevé la Carta Orgánica, pero es muy interesante el nivel de participación, porque está la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Nacional del Nordeste, la economía social representada a través de instituciones, también nosotros tenemos un sistema de participación, después las instituciones tienen que elegir un comité ejecutivo, un reglamento interno, una agenda de trabajo, solamente la planificación nuestra es indicativa. Pero me parece que es un tema muy interesante porque la ciudad... ¿Usted espera la embestida esa de periodística, política, y para desprestigiarla? No, lo hacen todos los días. No necesito un espacio en particular. Digamos. El domingo un conocido, influyente periodista escribió que usted habla más con el Papa que con el gobernador. ¿A quién quiso meterle un mazazo el periodista? ¿A usted o a Pepo? No, la verdad, yo creo que es un tema importante tener distintas visiones de los temas, etcétera, etcétera. Pero, a ver, yo sinceramente lo que considero es que nosotros tenemos un escenario político en el año 2019 que nos permite visualizar lo siguiente. Primero y principal, una destrucción del aparato industrial como nunca antes visto. Tenemos una destrucción de pequeñas y medianas empresas como nunca antes se vio. Y esto vos tenés memoria y tenés realmente una memoria muy detallada desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista personal. Está todo grabado. Claro, lo que está ocurriendo acá, por una recesión larga, profunda, está generando estragos en el aparato productivo. Y es cierto, hoy hablábamos con Néstor Caglia, que estaba como presidente de la Cámara de Comercio para trabajar todo el tema de moratoria tributaria municipal y a su vez también todo el sistema de estacionamiento viernes y sábado. Eso es lo que le reclaman las pymes a Pepo. Sí, sí. ¿Por qué no interviene con el orden nacional para que la AFIP deje de embargar cuentas? Si no se puede pagar. Encima, aparte, los abogados quieren cobrar antes que se arregle. Claro, es un tema extremadamente grave que está generando estragos en toda la ciudadanía. Nosotros vamos a apoyar también una iniciativa para que entre el 21 de febrero probablemente reciban los bloques más amplios posibles a la iniciativa que pregona el conjunto de empresarios chaqueños, que a su vez tienen que ser los santafesinos, los formoseños, los entrerrianos, los santafesinos, porque esto es un tema global que abarca a todos. Yo planteo ahí un modelo de moratoria y obviamente también una modificación a la ley 11.083 y modificatorias, que es un tema importante para modificar el sistema de embargos preventivos. Así que yo creo que es un tema muy importante lo que hay para hacer, digamos, y me preocupa mucho las consecuencias, porque a ver, los datos aquí son terribles. Tenemos claramente la mayor tasa de inflación de los últimos 27 años en Argentina. Tenemos la presión tributaria más alta de los últimos 60 años. Tenemos el nivel de empleo industrial comparativamente con el resto de los empleos privados formales, el más bajo de la historia argentina. Tenemos un nivel de licuación del salario real, el más alto en tan poco tiempo, el más alto nivel de endeudamiento histórico, 203.000 millones de dólares, con el mayor flujo de vencimiento de capital, interés y deuda para los años 2020 y 2024. O sea, esto sí que es una pesada herencia y un cóctel explosivo. Porque el problema central, y yo lo hablaba hoy con la Cámara de Comercio, es que uno de los concesionarios vendió el mejor momento 123 autos en enero del año 2018 y terminó vendiendo 5 en noviembre, 3 con planes de ahorro y 2 con venta directa. Entonces es preocupante porque lo que pasa es... Y hoy no venden nada. Y no venden nada, porque aparte es un problema serio. Vos tenés una depresión abismal del consumo. Obviamente si vos licuaste seguridad social, jubilaciones y salario y aumentaste el desempleo, obviamente te desploma el consumo. El que puede tener cierto nivel de
perspectiva de consumir, ahorra la plata, dice no gasto porque me puede pasar a mí, entonces me protejo respecto a este tema. Entonces, lo que es necesario entender es que no es un problema de presión tributaria el problema argentino, porque la presión tributaria no ha cambiado significativamente en los últimos 20 años, pero lo que sí cambió, mejor dicho, en los últimos 15, lo que sí cambió claramente es el contexto. ¿Por qué? Porque si te baja drásticamente la estructura de ingresos de una empresa y te aumenta drásticamente el nivel de gasto, sobre todo en los tarifazos que son extraordinarios, y a su vez la tasa de interés está por las nubes, entonces lo que ocurre es claramente no te puedes financiar capital de trabajo, no puedes invertir porque tu tasa de rentabilidad no te alcanza a generar repago, y entonces lo que estás haciendo es aumentar la tasa de desempleo y a su vez generando un mecanismo de aumento de la informalidad laboral, con lo cual la tasa de salarios en promedio baja abruptamente. Ayer, me voy a la pausa, ayer Diario Norte saca una página de Camesa donde le dice al gobierno de la provincia que es un deudor crónico, digamos, y que a partir de ahí le da el 10% menos de energía y en cualquier momento le corta la energía. Automáticamente por las redes sociales salió el ex competidor suyo en la intendencia, Leandro Esdero, el arquitecto diputado Leandro Esdero, a decir de que usted era uno de los culpables de Camesa por la deuda, pito y flauta. En ningún momento separó la gestión suya de la gestión de Pepo. Camesa dice que la deuda esa es de las dos últimas gestiones, del año 17 y 18 de Pepo, no de Capitanich. ¿Por qué cree que Esdero lo ataca si ya pasó la intendencia, ya más o menos como Riquelme, que en el fútbol que dice que no va a hacer el gol porque ¿por qué cree que? Pero no me conteste. Bueno, me voy a la pausa y a la vuelta me contesta, ¿sí? ¿Cómo no? La pausa, director, rapidito.